saludarlos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Vamos a iniciar la clase del día de hoy retomando el tema de la primacía legislativa. Para ello vamos a leer el artículo 179, por favor, 179 de la Constitución Política. Primacía legislativa. Devuelto el decreto al Congreso, la Junta Directiva lo deberá poner en conocimiento del Pleno en la siguiente sesión y el Congreso en un plazo no mayor de 30 días. Podrá reconsiderarlo o rechazarlo, si no fueren aceptadas las razones del veto y el Congreso rechazare el veto por las 2/3 partes del total de sus miembros. El Ejecutivo deberá obligadamente sancionar y promulgar el decreto dentro de los 8 días siguientes de haberlo recibido. Si el Ejecutivo no lo hiciere, la Junta Directiva del Congreso ordenará su publicación en un plazo que no excederá de 3 días para que surta efecto como ley de la República. Otras dos lecturas, por favor. Artículo 179. Primacía legislativa. Devuelto el decreto al Congreso, la Junta Directiva lo deberá poner en conocimiento del Pleno en la siguiente sesión, y el Congreso, en un plazo no mayor de 30 días, podrá reconsiderarlo o rechazarlo. Si no fueren aceptadas las razones del veto y el Congreso rechazar el veto por las 2/3 partes del total de sus miembros, el Ejecutivo deberá obligadamente sancionar y promulgar el decreto dentro de los 8 días siguientes de haberlo recibido. Si el Ejecutivo no lo hiciera, la Junta Directiva del Congreso ordenará su publicación en un plazo que no exceda de 3 días para que surta efecto como ley de la República. Muchas gracias. Otra lectura, por favor. Primacía legislativa. Devuelto el decreto al Congreso, la Junta Directiva lo deberá poner en conocimiento del Pleno en la siguiente sesión y el Congreso, en un plazo no mayor de 30 días, podrá reconsiderarlo o rechazarlo. Si no fueran aceptadas las razones del veto y el Congreso rechazare el veto por las 2/3 partes del total de sus miembros, el Ejecutivo deberá obligadamente sancionar y promulgar el decreto dentro de los 8 días siguientes de haberlo recibido. Si el Ejecutivo no lo hiciere, la Junta Directiva del Congreso ordenará su publicación en un plazo que no excederá de 3 días, para que surta efecto como ley de la República. Muchas gracias. Pues a partir de ahí vemos pues que, como lo reiteraba en la clase pasada, que el giro principal, la función principal del Congreso de la República es la de legislar. La del Ejecutivo pues es la de administrar el Estado, la de llevar a cabo la función de la cosa pública. De esta cuenta tenemos pues que en el caso de que no se pongan de acuerdo los dos, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, y es un caso de legislación, el 179 de la Constitución Política de la República faculta al Congreso con este artículo de la primacía legislativa, es decir, que va a primar, va a prevalecer la opinión, la decisión del Congreso de la República, y lo puede mandar, lo faculta que lo envíe el proyecto de ley ya aprobado a su publicación en el Diario Oficial a través de este proyecto de ley. Es esto lo que quiere decir primacía legislativa, que no obstante las razones del veto, el Congreso de la República, con el voto de las 2/3 partes del total de sus diputados, va a tener esta facultad que se le denomina primacía legislativa. Publicado el decreto, pues va a entrar en vigencia. Esto lo establece el artículo 180 de la Constitución Política de la República. Vamos a leer para ello el 180 de la Constitución Política, por favor. Vigencia.
La ley, Artículo. la ley empieza a regir en todo el territorio nacional, 8 días después de su publicación íntegra en el Diario Oficial, a menos que la misma ley amplíe o restrinja dicho plazo o su ámbito territorial de aplicación. Muy bien, ahora otra lectura. Vigencia. Erwin. La ley empieza a regir en todo el territorio nacional 8 días después de su publicación. Integra en el Diario Oficial, a menos que la misma ley amplíe o restrinja dicho plazo o su ámbito territorial de aplicación. Otra lectura, por favor. La ley empieza a regir en todo el territorio nacional 8 días después de su publicación íntegra en el Diario Oficial, a menos que la misma ley amplíe o restrinja dicho plazo o su ámbito territorial de aplicación. Ahora vamos a entrarle a la interpretación de este artículo. ¿Qué quiere decir este artículo? Tiene varios, fundamentalmente 3 aspectos. ¿Cuáles son esos aspectos? Que entra en vigencia a los 8 días, Lick. Sí, pero ese es solo uno. Yo quisiera los 3. El tiempo en el que se publica, dónde se publica y qué es lo que en el área donde va a ser, que sería el Sí. territorio nacional. Detállelo, por favor, Dulce. Sí. Detállelo. Detállelo. Eh, Y escriba. Sería los 8 días, que sería Ajá. publicado en el Diario Oficial, y si se va a ampliar o restringir, ¿Qué querrá decir eso, Dulce? ¿Qué querrá decir eso? si se va a hacer más largo o más corto el tiempo De vigencia. de vigencia. ¿No? Ujú. ¿Y qué más? Y en dónde sería, que sería el territorio. Muy bien. Esa capacidad de análisis que acaba de tener Dulce es la que yo quisiera que desarrollaran absolutamente todos los compañeros. Todos, absolutamente todos. Que entremos en que la ley entra en vigencia 8 días después de su publicación íntegra en el Diario Oficial. Íntegra, ¿qué quiere decir? Todo el proyecto de ley. A menos que la misma ley amplíe o restrinja dicho plazo, la misma ley. ¿Qué está pasando con la Constitución? Que tiene un carácter supletorio, que si la ley no dice cuándo va a entrar en vigencia, entonces entra 8 días después. Pero si la ley dice antes o después, entonces la ley va a ser la que va a prevalecer. Antes va a restringir ese plazo de antes de 8 días. Eso quiere decir en lo que está exponiendo ahí la Constitución. O si es después de 8 días, está ampliando el plazo, ¿verdad? Eso es lo que dice ahí. O su ámbito territorial de aplicación. Puede ser en una parte primero, en la región central, otra parte es la región norte o después en la región occidental u oriental. Eso quiere decir este artículo, ¿verdad? Y esa es cuál es la función principal, básica del abogado. Interpretar la ley. Y pues realmente no es cuestión de otro mundo, jóvenes. Pero es ponerle asunto, interés, feeling, ¿verdad? Atención a las cosas, es desglosar el pensamiento en sus partes, ¿verdad? Eso quiere decir el análisis. El análisis es componer el todo en partes, cuando uno está analizando algo. Y eso es interpretar la ley, pues buscar el alcance, el límite de la ley. Y si no nos gusta esto, estamos en la carrera equivocada. No estamos en la carrera equivocada. Pues bien, ¿qué estoy tratando? Pues de interesarlos, de motivarlos. No de que se vayan, ¿no? Estoy tratando de motivarlos, de que le pongamos atención a las cosas. Porque de esa minuciosidad que tengamos en la atención
a los pensamientos, a las exposiciones que hagan, a los argumentos de las partes. De eso va a depender el éxito nuestro. Sigamos pues. Esa es la publicación y eso se publica en el diario oficial. ¿En dónde está la tipografía nacional? ¿Alguien sabe dónde está ubicada la tipografía nacional? Oye, a esas cuestiones ya ni nos interesan, ¿verdad? En la zona 1. En la zona 1, ¿cuál es la dirección? 18 calle y séptima avenida. Séptima avenida. Muy bien, muy bien, muy bien. No es Sexta Avenida, no. Está entre sexta y séptima. Agarra las dos. Ajá. Sobre la séptima y 18 calle. Una esquina. Está atrás del Transmetro, creo. Y la sexta. Enfrente del centro, cabal. Muy bien. Ahí pudieron comprar el diario de Centroamérica. Ah, exactamente, y otras leyes que publican ahí. Ahí publican hasta cuerpos legales. Ahí venden algunas leyes. Pues bien. A ver si habrá suscripción para que le dejen a uno el diario de Centroamérica todos los días en su casa, ¿no? Yo creo que sí, compañero. Es cuestión de 300 irse a quetzales buscar. vale la suscripción Ahí está. anual. Ajá. ¿Cuánto? 300 quetzales. Y con ganas de vender, Pues ¿en cuánto la deja? Si prensa libre estaba valiendo 540, 500, algo así. Pues bien, de esa manera tenemos pues que la publicación tiene por objeto dar a conocer a la sociedad la ley. Y ese periodo entre la publicación y la iniciación de la vigencia, hazme el favor, Luis, de apagar su micrófono. Ese periodo entre la publicación y la iniciación de la vigencia se le denomina vacatio legis, que quiere decir vacancia de la ley. Vacatio legis es el periodo que media entre la publicación y la iniciación de la vigencia, ¿verdad? Y la iniciación de la vigencia se da a través de dos métodos que existen: el método sincrónico y el sucesivo. Sincrónico es que entra en vigencia de una sola vez en todo el territorio nacional, el cual está contenido en el 180 de la Constitución. Y también está por diferentes franjas territoriales en la propia Constitución. A ese, cuando entra por distintas etapas o distintos periodos o distintas franjas territoriales, se le denomina sucesivo. Entra por distintos periodos o distintas franjas territoriales, se le denomina sucesivo. Y al que entra de una sola vez en vigencia, de una sola vez en todo el territorio nacional, se le denomina sincrónico. Bueno, entonces ahora vamos a otra de las fuentes formales del derecho. La principal fuente formal del derecho, y ya hemos explicado en este momento, que es la legislación. La legislación es la principal fuente formal en países de derecho escrito como el nuestro. Pero hay otras fuentes, como la costumbre, la jurisprudencia, el contrato, el pacto colectivo de condiciones de trabajo, el derecho comparado y la doctrina o doctrina científica. Repitiendo, están la costumbre, la jurisprudencia o doctrina legal, el contrato, pacto colectivo de condiciones de trabajo, el derecho comparado, las doctrinas o doctrina científica. Vamos a ir desarrollando una por una hasta que las desarrollemos todas. ¿Qué es la costumbre? La costumbre es la repetición constante y uniforme de una conducta en el convencimiento de que ello obedece a una creencia de carácter obligatorio. Solo vamos a darle acceso a este. Eso también se le toma como... Si la costumbre, recuerden que dijimos que era la fuente del derecho consuetudinario, es lo principal en el derecho consuetudinario. La costumbre es la repetición constante y uniforme de una norma de conducta, en el convencimiento de que ello obedece a una creencia de carácter obligatorio, a una conducta de carácter obligatorio. Una última vez, la repetición constante y uniforme de una norma de conducta con el convencimiento de que ello es obligatorio.
Y tiene dos elementos que con ellos integramos muy bien la definición de costumbre. El elemento objetivo y el elemento subjetivo. El elemento objetivo es la práctica reiterada y costumbre repetitiva de esa costumbre. La práctica constante, uniforme de esa conducta. Ese es el elemento objetivo. Cuando uno está haciendo algo, es algo objetivo. Y esa práctica de esa conducta es el elemento objetivo. Y la creencia de que esa conducta es obligatoria su cumplimiento, esa creencia es el elemento subjetivo. Por eso es que hasta en latín se le denomina opino, que viene de opinión. Opino iuris seu necessitatis. Y a la práctica se le llama inveterata consuetudo, al práctico, al elemento objetivo. Entonces, bien entendido esto, es muy difícil y que nunca se nos pueda olvidar una definición de costumbre, ¿verdad? Es la repetición constante y uniforme de una norma de conducta en el convencimiento de que ello es obligatorio. Ese convencimiento, la creencia de que eso es obligatorio, esa conducta que vamos a realizar. Entonces, tiene dos elementos: el objetivo, que es la práctica, la inveterata consuetud, y el subjetivo, que es la creencia, la opinión de que esa conducta es obligatoria su cumplimiento. Y hay tres clases de costumbre: la delegante, la delegada y la derogatoria. La única clase de costumbre que se aplica en Guatemala es la delegada, de conformidad con el artículo 2 de la ley del organismo judicial. La única clase de costumbre que se aplica en Guatemala es la delegada, de conformidad con el artículo 2 de la ley del organismo judicial. O vamos a volver a leer otra vez, por favor, porque aún así hay compañeros que dicen que eso no lo dio el profesor. Artículo 2 de la ley del organismo judicial. Ley del OJ. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico, la jurisprudencia, la complementará. La costumbre regirá solo en defecto de la ley, aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público, o que resulte probada. ¿Otra lectura? La ley es la fuente del ordenamiento jurídico. La jurisprudencia la complementará. La costumbre regirá solo en efecto de ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Una última lectura, por favor. Artículo 2. Fuentes del derecho. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico, la jurisprudencia la complementará. La costumbre regirá solo en defecto de ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Repasando el artículo pues la primera fuente formal es la ley, dice aquí. La segunda es la jurisprudencia, que es la que complementa la ley. Y en defecto de ley aplicable, o sea, en ausencia de ley aplicable, vamos a aplicar la costumbre por delegación de la ley. Quiere decir que cuando la ley nos remite a la costumbre, eso quiere decir delegación, ¿verdad? Remitir a la ley por delegación de la costumbre. Entonces, esta es la única clase de costumbre que se aplica en Guatemala, no hay otra. La delegada. Pero hay otras dos clases de costumbre, la delegante y la derogatoria. La delegante es cuando se autoriza a determinada autoridad a crear derecho escrito. Delegante es cuando se autoriza a determinada autoridad a crear derecho escrito. Esta no existe en Guatemala, existe en otras latitudes como Europa.
Delegada es cuando la ley remite a la costumbre para la solución de determinadas controversias. Esta es la que acabamos de leer en el artículo 2 de la ley del órgano judicial. Cuando la ley remite a la costumbre para la solución de determinadas controversias, Y la derogatoria, cuando la costumbre tiene tal imperio que deja sin efecto, que abroga la misma ley. Derogatoria, cuando la costumbre tiene tal imperio, tanta fuerza legal, tanta fuerza en su práctica, que deroga la misma ley. Es superior la costumbre a la misma ley en estas latitudes donde se aplica esta costumbre derogatoria. Se da en el derecho internacional, fundamentalmente, y en el derecho marítimo, fuera de nuestro ámbito en este momento. Entonces tenemos que la costumbre es la repetición constante y uniforme de una norma de conducta en el convencimiento de que ello obedece a una creencia de carácter obligatorio. Tiene dos elementos: el objetivo, que es la práctica constante y uniforme de esa conducta, y el subjetivo, que es la creencia. La creencia de que, o el convencimiento de que esa conducta es obligatorio su cumplimiento. Entonces tenemos dos elementos que se desprenden de esa definición, que es el objetivo, que es la práctica de la conducta, y el subjetivo, que es la creencia que esa conducta es cumplimiento. Esa conducta es obligatoria su cumplimiento, perdón. La creencia de que esa conducta es obligatoria su cumplimiento. Y hay tres clases de costumbre: delegante, delegada y derogatoria. Delegante, cuando se autoriza a determinada autoridad para crear derecho escrito. Delegada, cuando la ley nos remite a la costumbre. Y derogatoria, cuando la costumbre tiene tal imperio que abroga a la misma ley. Ahora vamos a qué es jurisprudencia. Dice García Maínez que jurisprudencia es el conjunto de principios y doctrinas contenidas en las decisiones de los tribunales. Conjunto de principios y doctrinas contenidas en las decisiones de los tribunales. Repitiendo por última vez: conjunto de principios y doctrinas contenidas en las decisiones de los tribunales. Vamos a leer el 627 del Código Procesal Civil y Mercantil sin la intención de que se aprendan el artículo de memoria o que lo asimilen completamente, porque es una figura jurídica que la van a ustedes a sustentar completamente como en cuarto año de la carrera, ¿verdad? Cuando vean su derecho procesal civil, pero que tengan alguna noción de que cómo se da ese procedimiento para obtener la jurisprudencia. Vamos a leer el 627 del Código Procesal Civil y Mercantil, que está en el libro, por favor. Como no les pedí el Código Civil, el Código Procesal Civil y Mercantil, ahí está copiado literalmente en el libro, el C27. 627, ¿verdad? Sí, por si favor. se embargaran títulos, valores o instrumentos financieros. No es ese. No es ese. Es que yo sí tengo el... Es Si se alegara ¿En qué página de está? la doctrina legal. Dice la jurisprudencia guatemalteca. Sí, se alegara. Se encuentra templado en el artículo 627 y estipula: si se alegara infracción de doctrina legal, debe citarse por lo menos 5 fallos uniformes del Tribunal de Casación que denuncien un mismo criterio en casos similares y no interrumpidos por otro contrario. El tribunal no tendrá en cuenta otras leyes y doctrinas legales que las citadas al interponerse el recurso o antes de señalar día para la vista del asunto. Muy bien, otra lectura, por favor. ¿Qué página está? 627. Si se alegare infracción de doctrina legal, debe citarse por lo menos 5 fallos uniformes del Tribunal de Casación que enuncien
un mismo criterio en casos similares y no interrumpidos por otros en contrario. El tribunal no tendrá en cuenta otras leyes y doctrinas legales que las citadas al interponerse el recurso o antes de señalar día para la vista del asunto. Muy bien, una última. Si se alegare infracción de doctrina legal, debe citarse por lo menos 5 fallos uniformes del Tribunal de Casación que enuncien un mismo criterio en casos similares y no interrumpidos por otro en contrario. El tribunal no tendrá en cuenta otras leyes y doctrinas legales que las citadas al interponerse el recurso o antes de señalar día para la vista del asunto. Bueno, como les advertí, entre otras cosas, voy a dejar una idea, no el total detalle del artículo, y es muy difícil que en este momento pues lo asimile. Son 5 fallos. 5 fallos quiere decir 5 sentencias, 5 resoluciones en un mismo sentido. Que sean contestes. ¿Qué quiere decir contestes? Pues que sean congruentes, que no vayan a contradecirse unas con otras, ¿verdad? Y que en el orden de fechas ninguna vaya a ser contradictoria una a otras. Dentro de esas 5. Después de esas 5 ya es obligatorio su cumplimiento, ya constituye fuente del derecho. Eso es jurisprudencia. Después de 5 sentencias seguidas por distintos tribunales, en un mismo sentido, ya hay jurisprudencia o doctrina legal. Que quede constancia en este momento que estoy diciendo que también a la jurisprudencia se le denomina doctrina legal. Como va a quedar constancia de la lectura del artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Es decir, pues que viene, ya hay 3 fallos en un mismo sentido y de carácter uniforme, pero el cuarto es contrario o tergiversa los 3 anteriores y ahí se terminan esos 3 fallos y hay que volver a comenzar otra cuenta para querer conformar una jurisprudencia. Eso es en forma sencilla lo que prácticamente es doctrina legal o jurisprudencia. Y en este momento pues está en lo que es el Código Procesal Civil y Mercantil. Vamos a leer ahora la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad en su artículo 43, por favor. Ahí está también en el libro. La interpretación de las normas de la Constitución y de otras leyes contenidas en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad sienta doctrina legal que debe respetarse por los tribunales al haber 3 fallos contestes de la misma Corte. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad podrá separarse de su propia jurisprudencia, razonando la innovación, la cual no es obligatoria para los otros tribunales, salvo que lleguen a emitirse 3 fallos sucesivos contestes en el mismo sentido. Otras 2 lecturas, por favor. La interpretación de las normas de la Constitución y de otras leyes contenidas en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad sienta doctrina legal que debe representarse por los tribunales al haber 3 fallos. Conteste de la misma Corte, sin embargo, la Corte de Constitucionalidad podrá separarse de su propia jurisprudencia, razonando la innovación, la cual no es obligatoria para los otros tribunales, salvo que lleguen a emitirse 3 fallos sucesivos, conteste en el mismo sentido. Pues les reitero que tengan la idea de que ese conjunto de fallos, de principios, doctrinas contenidas en las decisiones de los tribunales es lo que en teoría es jurisprudencia, es doctrina legal. Y doctrina legal y jurisprudencia son sinónimos. Para que tuvieran una idea, pues leímos esos artículos, tratamos de asimilarlos un poco, pero les digo pues que es bastante difícil, tanto que para interponerse una casación es
Y hay que tener callo, como dicen los en el lenguaje vulgar, para tener por mínimo unos 5 o 10 años de graduado para poder interponer una casación y poder sentar jurisprudencia. De esa cuenta, pues, esto es jurisprudencia. Ahora veamos qué es contrato. El contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas con el objeto de crear, modificar o extinguir una obligación. Esto establece el Código Civil en su artículo 1517. Un acuerdo de voluntades entre dos o más personas con el objeto de crear, modificar o extinguir una obligación. Veamos, leamos el 1517 del Código Civil, por favor. Si la cosa alegada estuviese desempeñada por una obligación de la herencia o de un tercero, el heredero estará obligado al pago. 1517. Hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Otra vez, por favor, 3 veces. Hay contrato con dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. El Código Civil Español, en su artículo 1254. Solo ahí, cuando termina obligación. Gracias. Una última lectura, 1517, por favor. Contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. El calor para lo que necesitamos, ¿verdad? El Código Civil guatemalteco, en su artículo 1517, establece: hay un contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Muy bien. Miren, yo estoy de acuerdo que se auxilien del libro y está bien. Pero si tienen a la mano su código, también les aconsejo. Al final de la carrera, que yo creo que ya he insistido en esto, que tienen un examen que se llama técnico profesional, lo que lo conocen como privado, van a tener ese examen y el manejo de códigos. Es decir, buscar el artículo inmediatamente, ese se califica también. Entonces, ¿qué estoy tratando yo también? Que inicialmente que introducirlos en el manejo de códigos también, ¿verdad? Porque ¿cuál es la tarea del maestro? Dejar huella en el estudiante, ¿verdad? Entonces, si lo tienen en el libro, bien, pero si tienen los códigos, mejor denle preferencia al código. Ahora, si no tienen los códigos, ¿para dónde, ¿verdad? Yo por eso les pedí Código Civil, Código Penal, la Constitución Política de la República y la Ley del Organismo Judicial. Pues bien, ¿qué quiere decir esto de un acuerdo de voluntades entre dos o más partes para crear, modificar o extinguir una obligación? En un contrato de arrendamiento, por ejemplo, se establecen regulaciones, normas jurídicas que van a ser fuentes de derecho para las partes. El monto de la renta, o sea, el dinero que va a pagar uno, es parte de una obligación. El depósito, si hay depósito, es parte de una obligación, ¿verdad? La obligación principal del arrendante, pues, es proporcionar el inmueble, ¿verdad?, en buenas condiciones. Y todas esas obligaciones y derechos que nacen de este contrato, pues, van a ser obligatorias para las partes. Están creando derechos y obligaciones en ese momento. Cuando se va a modificar el contrato, pues termina el contrato y se aumenta la renta. Todas las condiciones quedan iguales, pero la condición del monto de la renta se modifica. ¿Cuándo va a terminar el contrato? Pues se venció el contrato y ya ninguno de los dos está interesado, ¿verdad? O alguno de los dos ya no está interesado y se resuelve, se termina el contrato. Entonces ahí se extinguen derechos y obligaciones. Eso es el contrato. El acuerdo de voluntades para crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Luego tenemos
el pacto colectivo de condiciones de trabajo. El pacto colectivo de condiciones de trabajo es algo parecido al contrato, es un convenio, es un acuerdo de voluntades, solo que entre trabajadores y patronos, entre sindicatos y sindicatos de trabajadores, o asociaciones de patronos, o patronos y sindicatos de trabajadores, o asociaciones de trabajadores. De esa cuenta tenemos pues que ahí nacen regulaciones, fuentes del derecho regulando el qué y el cómo, cuando se van a prestar el servicio, en qué condiciones se va a prestar el servicio. En muchos de los casos pues se establece que va a haber un bono salarial cada 2 años, cada año, una clínica médica o una clínica dental, en algunos casos, no en todos, transporte para los trabajadores, ¿verdad? Un espacio para una cafetería, en algunos de los casos, pues hasta la propia alimentación les proporciona a bajo costo el patrono, ¿verdad? En otros, pues hasta una sala de recreación. Pues no estamos hablando de todos los casos, pues, pero se diferencian de un pacto colectivo a otro. En otros, pues, se ha abusado de esto, pues, y se ha excedido de los derechos, tanto que el CACIF y algunos interesados han satanizado los pactos colectivos de condiciones de trabajo, cuanto que son una conquista de los trabajadores producto de los gobiernos de la revolución del 44. Entonces, ¿qué van a regular los pactos colectivos de condiciones de trabajo? Las condiciones en que el trabajo deba prestarse. No sé si tienen preguntas, participaciones, con mucho gusto. En esto los pactos colectivos No se le oye bien, Juan Pablo. En esto de los pactos colectivos entraría Joviel Acevedo, los maestros, sindicatos. Ese es el que más se conoce, el de Joviel Acevedo, porque es el que ha estado, el que es el más ha manipulado y ha abusado de los pactos colectivos. Y el pacto colectivo del Congreso, que tiene un 10% de incremento salarial cada año. Pero no son malos. Licenciado, son en malos. este caso... Se ha satanizado por la voz. Licenciado, en este Sí, caso, Sofía, el pacto dele. colectivo del Congreso, actualmente ya no se da el 10% de incremento porque quedó congelado. Ya no. Ya no, porque Pues emplazaron. desconocía eso, Sofía. Sí, fíjese que cuando fue la gestión del diputado Mario Taracena, Cabal lo congeló y quitó ese privilegio de los empleados y hasta la fecha no lo han podido recuperar, pese a que han interpuesto varias acciones ante la CC, pero no lo han admitido, fíjese. Ya. Pero esto es lo que, como les decía, ha creado la percepción en la sociedad guatemalteca que son nocivos para el Estado, pues, y cada vez que se menciona pacto colectivo, piensa la sociedad, pues, que es algo que perjudica al Estado. Licenciado, yo tenía un comentario. Sí, Lidia. En una empresa que estaba trabajando hace algún tiempo, empezaron los trabajadores a estar inconformes por el horario de trabajo porque era muy excesivo, nos hacían trabajar hasta sábado, incluso domingo mediodía. Y uno de los dirigentes o jefes nos hizo comentario que hasta pañales nos iba a dar para que no nos levantáramos del escritorio. Entonces todos empezaron a estar inconformes en relación a eso, y llegó a los oídos de los cabezones, digamos ahí, ¿verdad? O jefes, dirigentes. Entonces empezaron a
a despedir a todos los que empezaron a decir que no era justo lo que estaban haciendo antes de que se formara un sindicato o se unificara. Sí, miren, para la formación del sindicato ese es un momento crítico que hay que mantener la secretividad hasta que se dé el emplazamiento, ¿verdad? Yo creo que, no sé si como ustedes lo hayan platicado, el emplazamiento es la notificación del juzgado al patrono para que no vaya a poder tomar represalias o despedir a ninguno de los trabajadores por la formación del sindicato. Pero el momento en que se está formando el sindicato es muy crucial, muy importante, que no trascienda, que no salga de los trabajadores, pero siempre hay un Judas, puede haber un Judas dentro de los mismos trabajadores y que le vaya a comentar a la parte patronal y comienzan los despidos, ¿verdad? Entonces, ese es parte de la realidad en Guatemala. ¿Por qué un sindicato es tan, bueno, no sé si es mal visto, pero normalmente yo he asistido a entrevistas de trabajo que lo primero que, cuando le hacen un estudio socioeconómico, le preguntan si pertenece a un sindicato, si pertenece a algún grupo? ¿Por qué eso afecta al momento de que uno sale de una empresa e ingresa a otra? O sea, si es porque el sindicato lo que hace es defender los derechos de los trabajadores y la parte patronal lo que quisiera es que como dijo la compañera, proporcionarle hasta pañales a los trabajadores para que no se levanten de su lugar de trabajo. Hubo el caso de unas maquilas donde los coreanos estaban dándole muerte a las personas y las enterraban en las propias maquilas. Entonces, el abuso patronal, pues, es exagerado y entonces la defensa de los intereses de los trabajadores es representada a través de los sindicatos. Ahora que nosotros mismos nos han hecho creer que los sindicatos son malos. Licenciado, con respecto a los sindicatos, se ha conocido últimamente de que hay muchas empresas que, como uno para poderse afiliar a un sindicato, uno firma un contrato y es llevado al Ministerio de Trabajo para dar fe de ello. Pero como queda registro... un contrato, no, una adhesión al sindicato. Pero queda sabido, tengo yo por enterado, que queda sabido del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Sí, exactamente, hay un libro de afiliados. Muchas empresas tomadas de que esta información se puede revisar, cuando encuentran de que la persona que está pidiendo trabajo está afiliada, le niegan el ingreso a las empresas, le niegan el trabajo. Y la Constitución estaba revisando que dice que hay libre adhesión a los sindicatos. Entonces, ¿cómo se podría accionar en contra de estas empresas? Haciendo la denuncia en el propio Ministerio de Trabajo. La situación es muchas veces que el Ministerio de Trabajo pues también tiene algunas preferencias a favor, no siempre va a estar a favor del trabajador. La función fundamental del Ministerio de Trabajo sería estar a favor de los trabajadores. Pero en el licenciado, eso de los pañales sí pasó, fue en una granja avícola en los Estados Unidos, que dice que hasta los pañales aprovechaban ellos. Sí, pues. Pero la noticia que decía la compañera se viralizó. Que, disculpen compañeros, que yo también trabajé en una empresa donde había sindicato y existía el emplazamiento, pero a veces como eso del emplazamiento no pueden despedir al personal que quiere, lo hacen es que renuncie, su renuncia voluntaria y le dan prestaciones hasta de más con tal de que se vaya esa persona. A veces como que no se respeta el emplazamiento. Estrategias de carácter económico. En esa empresa que les mencioné, me hicieron firmar un documento en el cual yo desistía de recibir mi tiempo, ¿verdad? Entonces, ni siquiera eso puede... Esos no son válidos, fíjese, esos no son válidos. Si usted los hubiera hecho efectivo su derecho de cobrar sus prestaciones, las cobra. Porque si leamos el 106 de la Constitución Política de la República, leámoslo, por favor. Los irrenunciables.
Exactamente, el derecho del trabajo es irrenunciable, aunque usted lo diga o lo haga por escrito. Es irrenunciable, dice el 106. Y por eso estamos aquí, ¿verdad? No solo para nuestros derechos, sino para defender los derechos de los demás. Yo creo que muchas veces la falta de denunciar y que también muchas veces tenemos miedo ya no encontrar otro trabajo hace que se vuelva un sistema como el que tenemos. Ese fue el problema. Totalmente. Ese fue el problema. Ese es el problema de fondo. Sí, eso fue lo que me dijeron a mí para no mancharme mis papeles, ¿verdad? Y la necesidad de trabajar, y aparte de que de mi salario, no me habían entregado mi salario ni mi comisión, entonces yo necesitaba el dinero, ya tenía 2 meses de no recibir. Entonces dije, oh, bueno, voy a recibir esto y voy a firmar. Y eso fue lo que me pasó. Sí. Ese es el problema del guatemalteco, a veces la necesidad. Perdón, hay una empresa acá en Guatemala muy famosa que hace sanitarios. No voy a decir el nombre, ¿verdad? Pero ellos, una persona que trabajó ahí me contaba de que cuando ellos empezaron con los trámites para el sindicato, muchos de los que estaban encabezando el sindicato desaparecieron. Parece que los mandaron a secuestrar y nunca más los volvieron a ver, pero eso hizo la administración de esa empresa. En el conflicto era común. Los del sindicato, la Cavisa, por ejemplo, Cavisa fue famosa por eso, Coca-Cola fue famosa por eso. Entonces, en el conflicto armado, ser sindicalista era sinónimo de muerte también. Sí, Dulce. Como por ejemplo en los call centers, que aparte de que se pasan las leyes por los pies, aunque el ministerio le diga a uno la ley está sobre los contratos, no, siempre le dan prioridad a ellos. Y aparte, yo he conocido varios casos en varios lugares donde tratan de ser un sindicato, los despiden, los ponen en lista negra, y sí hay una lista negra, aunque sea ilegal, dentro de los call centers donde cuesta demasiado que los vuelvan a contratar en otro, y al final están violentando sus derechos como trabajadores, porque no solo no les están cumpliendo los derechos laborales que todo trabajador debería de tener, sino que todavía no les permiten hacer una organización para poder defender sus propios derechos. ¿Y eso en qué se centraliza? En el pacto de corruptos. Sí, Hugo, adelante. Fíjese que yo trabajé en unos centros nocturnos y ahí no hay derecho de trabajador ninguno. No hay nada. Ahí todas las empresas de seguridad, ninguna cumple con sus obligaciones de carácter. Es un centro nocturno. Yo trabajé en varios centros nocturnos y ahí la ley al trabajador no se la pasan por los suelos a todo. Sí. Sí, ahí pagan el mínimo, se desvelan y exigen y no dan tiempo y hasta problemas se buscan. Totalmente. Pero como les decía, esto viene de las altas esferas, ¿no? Entonces, el poder económico compra el poder político y ahí ellos hacen las leyes, ellos tienen el poder, los distintos ministerios, y nosotros ¿qué tenemos? Nuestra fuerza de trabajo, pero el conocimiento, ese sí no lo quita nadie, Juan, saber de nuestros derechos. Cuando los hagamos efectivos y nos unamos todos, entonces esto va a ser otra cosa. Es por eso que la clase dominante, quiere que el guatemalteco sea ignorante. Se aprovechan de la ignorancia de la gente. Exactamente, ese es el fondo de todo el asunto. Estaba viendo que en los contratos de trabajo, en algunos para que se los den piden visados, así como en empresas de supermercados. Y lamentablemente hay madres solteras que quisieran buscar trabajo y en eso están desempleadas y resulta que están embarazadas, no las contratan por lo mismo. Se las conseguimos. Exactamente. Bien, jóvenes, es una de las preguntas que hacen a las mujeres. Perdón, licenciado, es una de las preguntas que ahora inicialmente le hacen a las mujeres. Si está embarazada,
dice sí, automáticamente ahí se cerró la puerta ella sola. Sí, por ejemplo, hay un call center donde solo a las mujeres les hacen prueba supuestamente de drogas, sangre, Y pero es también de le hacen la embarazo. de orina, porque es de embarazo y es completamente Sí. ilegal. Es ilegal, pues, totalmente. El dispositivo ese de mentiras, el detector de mentiras, ¿es legal que te lo pongan? No es, si uno acepta, sí, pero si es en contra de la voluntad de uno, no. Sí, porque para eso uno está presentando su documentación de los antecedentes penales y judiciales, ¿no? Pero acuérdate que si no aceptas hacerte esa prueba, tampoco te contratan. Entonces, si tenés necesidad de trabajo, entonces lo tenés que aceptar. Es como Los bancos son los que cuando mayormente te hacen eso. Es como está el dicho, el que nada debe, nada teme. Igual cuando te para un policía sin un retén, sin nada, ¿verdad? Pero son verdaderos contratos de adhesión, lo que yo le mencionaba, no sé si fue en esta clase o en la otra, en que cuando las empresas como Claro o como Tigo lo hacen firmar un contrato para darle servicio, ya sea telefónico o de internet, uno se tiene que someter a todas las condiciones, si no, no se lo dan. Igual como Entonces, esto de Infonet. Contratos Ahorita, de adhesión. Infonet es otra ilegalidad, ¿verdad? Por Infonet es ejemplo, otra ilegalidad. iba a entrar a otra empresa. Entonces fui a hacerme la evaluación y resulta que tenían que entrar a mi casa y registrar todo y le dije, miren, yo no soy delincuente, disculpen, pero yo no acepto eso, así que no me interesa su trabajo. O sea, también se pasan, pues, o sea, ya me pasó de todo y todavía sí. Y yo no Ya acepté eso. entre más se da uno, más van a abusar ellos. En el banco de Ban Rural a uno lo hacían, lo llevaban a una casa y lo encerraban y lo aislaban de la familia y todo para mientras lo estaban investigando. Ay, ¿Lo hacen todavía? es exagerado lo que pasa en Guatemala, jóvenes. Por eso, miren, jóvenes, estudiemos, hombre, estudiemos. Ya en una profesión liberal, pues uno por lo menos va a asesorar a otras personas de la sociedad y a uno pues ya va a ser difícil que le puedan hacer eso. Entonces estudiemos, es la única manera de salir de este subdesarrollo bendito que nosotros tenemos. Entonces ahí nos quedamos con el pacto colectivo de condiciones de trabajo, partimos de ahí en la próxima clase. Mañana tengo entendido que no hay clases, ¿verdad? Porque los días de exámenes no hay clases. Nos vemos en la próxima sesión con ustedes y es pasado mañana. Mucho gusto saludarlos. Buenas noches, Buenas noches, licenciado.